Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre porque tu nombre es digno de bendecir, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te pedimos, Dios, que nos hables. Queremos ser instruidos por tu palabra. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, mi Señor. En el nombre precioso de Jesús, a ti la gloria, Padre. Amén y amén. Abre tu Biblia, por favor. Seguimos con el estudio del Evangelio según Juan. Vamos a estar ahora en el capítulo 4. Cuando lo tengas, me dices, ya lo tengo, y le damos amén. Jesús y la mujer samaritana. Cuando Cristo derriba los muros que nosotros levantamos. Juan capítulo 4 del 1 al 42. No le vamos a dar lectura porque es un poco extenso, ¿verdad? Es un poco extenso la lectura, pero vamos a entrarle de una vez por asuntos del tiempo. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta historia de Jesús y la mujer samaritana? Cuando fue al pozo y le dijo, mujer, dame de beber. Interesante, qué bueno. Lo bueno es que conoce la historia. Y mire, es bien interesante, hermanos, porque, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención porque he escuchado mucho acerca de esta historia, pero hoy le vamos a pedir al Señor, he orado, le he pedido al Espíritu de Dios que me guíe, al Señor que me guíe a través de su Espíritu. Y bueno, vamos a entrar. ¿Sabes, hermanos, que hay pecados que son bien fáciles de notar y hay pecados que no? ¿Sabes que la mentira se nota fácilmente? También se nota la fornicación. Y también se nota la borrachera. Y también la violencia. Pero ¿sabes que hay otros pecados que a veces no se notan tan fácil? Porque algunos se visten de cultura. Y se disfrazan de costumbre. Y a veces entran y se sientan tranquilamente dentro de las iglesias. Y sabes que uno de esos pecados en el cual hoy vamos a basar el estudio es el prejuicio. Porque muchas veces somos bien prejuiciosos. Porque hay gente, hermano, que nunca se ha emborrachado, nunca ha tocado una botella, nunca ha fumado, nunca ha hecho nada malo, pero muchas veces está embriagada de orgullo. Hay personas que nunca han caído en un escándalo público, en un pecado de los más famosos, ¿verdad? Pero en su corazón muchas veces hay mucho desprecio hacia los demás, hacia los mismos hermanos. A veces desprecia por el color de la piel, a veces por el acento, a veces despreciamos por la ciudad de donde vienen, por el barrio donde viven y muchas veces incluso por el apellido que tienen. Desprecian por la ropa que usan, o por su historia, o por sus errores, por sus fracasos, o muchas veces por la vida que han llevado en el pasado. Y a veces, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros mismos le ponemos etiquetas a las personas. A la gente tendemos a eso, a etiquetarla más rápido de lo que el Señor le podría ofrecer su gracia, porque siempre tendemos a ponerle una estampilla a las personas, basta con nada más cuando las vemos. ¿Sabe que en el capítulo 4 de Juan nos vamos a encontrar con un evento muy maravilloso, muy glorioso, hermano? Cuando Jesús no evitó pasar por Samaria, ¿sabe que los judíos no cruzaban por Samaria? La rodeaban. Porque menospreciaban a los samaritanos, porque decían ellos, había un prejuicio racial de parte de ellos, de parte de los judíos hacia los samaritanos, y para evitar cruzar en medio de ellos, mejor le sacaban la vuelta, como decimos nosotros. Pero Jesús no, Jesús fue a Samaria. Y en ese solo detalle, hermano, hay una enseñanza muy grande para nosotros que sería bueno que la pusiéramos en práctica. Porque Jesús siempre rompe los paradigmas de las personas, los paradigmas establecidos muchas veces por la religión, muchas veces, hermano, por conceptos que el hombre se forma en su corazón, en su pensamiento. Jesús no mira como a veces miramos nosotros.
Y Él no se detiene ante las fronteras que muchas veces los hombres levantan para dividir ciertas cosas, para dividir grupos. Y cuando Jesús llega a Samaria, hermano, no se encuentra Él con un escenario muy cómodo. Se encuentra con una persona, con una mujer que tiene una historia en su vida. Una historia de fracasos, de una historia rota, una mujer con mucha necesidad. Y quiero que pensemos en algo, hermano, bien importante, miren. ¿Sabes que cuántos tomaron el curso que dio el pastor Babi de estudio bíblico inductivo? ¿Lo tomaron? Ok. Si se acuerda de las reglas de interpretación que tiene el manual, y si no se acuerda, cuando llegue a su casa las revisa. Una de ellas dice que nunca debemos de hacer una interpretación personal de la Escritura. La Biblia dice lo que el Espíritu Santo quiso decir. A veces tendemos a llamarle interpretación a algo. Es interpretar la Biblia, hermano, no es lo que yo pienso que dice un versículo, sino interpretar es lo que el verso dice, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer una interpretación personal de la Escritura es, por ejemplo, que yo lea un versículo y yo le pregunto al hermano Julio, ¿para usted qué significa? Y para ti, y cada uno, esa es una interpretación personal. Que cada uno tiene una interpretación personal de la Escritura. Ahí está en ese manual. Si usted lo tomó, vaya y búsquelo. Y lo estudia para que le va a servir. Y debemos de ser cuidadosos, hermano, a la hora de leer un texto, de no pensar más allá de lo que el texto dice. Porque de este pasaje, hermano, yo he escuchado tantas predicaciones. En este pasaje he escuchado muchas personas reduciendo a esta mujer a una etiqueta. Que es una híjole, no quiero decirlo que se está grabando, pero muchas veces, hermano, se sobaja tanto y nosotros, hermano, nunca podemos ir más allá de donde Jesús fue. Porque obviamente, si alguien tiene derecho, ese es Él, nosotros no. Y si Jesús no llama a una persona de alguna manera, nosotros no tenemos por qué hacerlo. ¿Verdad? Porque Jesús no trató a esta mujer con una etiqueta como muchas veces se le dice. ¿Sabes? Él la trató como un alma que tenía necesidad, un alma rota, un alma quebrada, un alma con necesidad. Y sí, había quebranto en ella, había desorden, había una historia muy compleja. Pero Cristo, hermano, no vino a exhibirla con morbo, sino a rescatarla con su gracia. Y hoy vamos a estudiar bajo ese pensamiento, ¿verdad? Cristo cruzó una frontera que muchos otros evitaban. Porque sabes que donde el hombre ve desprecio, Jesús ve una vida que necesita de él. Y dice Juan capítulo 4, verso 1, si ya estás allí, dice, cuando pues el Señor entendió, dice que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice el 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a él personalmente porque él tenía algo que hacer en Samaria, ¿verdad? Le era necesario a Jesús. Porque él sabe que allí hay alguien en Samaria que necesita respuestas. Para muchos judíos, hermanos, Samaria era un territorio despreciado. No solamente una región, sino que era una marca. Era un lugar cargado de mucho rechazo. Y muchos preferían rodearlo. Pero lo que muchos evitaban, hermanos, Jesús lo atraviesa. Aquellos con los que el hombre despreciaba, con ellos convivía Jesús, porque él decía que los sanos no necesitaban médico, sino los enfermos. ¿Sabes qué? Y muchas veces esto sigue sucediendo en nuestros días, porque a veces, hermano, hay personas que nosotros las evitamos. Hay ambientes que nosotros descartamos. Porque digo, oye, claro, hay lugares a los que nosotros no podemos ir, ¿verdad? Porque no es un ambiente ideal para nosotros, pero la luz resplandece en medio de las tinieblas.
Hay lugares sobre los cuales muchas veces emitimos juicio a la ligera. Hay grupos a veces, hermano, grupos humanos que etiquetamos antes de conocerlos. Y Cristo no hace eso. Mira, Jesús no rodea al necesitado, sino que Él entra donde hay necesidad. Sabes que a veces la iglesia dice que ama mucho al mundo, pero a veces no quiere ir a Samaria. Dice, no, yo allí no voy. No. Porque a veces le tenemos miedo a acercarnos a la gente que es diferente. O a aquel que trae otro trasfondo distinto al nuestro. A veces, hermano, tenemos miedo de aquel que no huele a nosotros. Porque tenemos miedo de que nos contamine. O tal vez porque alguien no habla como nosotros o no viene de donde nosotros venimos. Y Cristo fue a Samaria, hermano. Y dice el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, dice, y era como la hora sexta. Era como al mediodía. ¿Sabes, hermano, que Jesús va a derribar barreras, hermano, que había levantado la sociedad? Y lo va a hacer, hermano, entrando a ese lugar. Porque ciertamente, hermano, muchas veces, mira, si tú quieres ganar almas para el Señor, debes de quitarte los prejuicios. Porque a veces nosotros le hablamos de Cristo al que nos cae bien. O aquel que, si viene uno que lo vemos ahí todo, que se ve de mal semblante, no, a ese no le predicamos. No, ¿qué tal me agarra patadas? Y a veces hacemos esa acepción de personas, hermano. Y dice el verso 7, sígueme ahí, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Yo leí otra versión, hermano, una versión moderna que yo le estaba leyendo, que dice, porque bautistas y pentecostales no se llevan, dice. No se llevan entre sí, porque unos dicen, no, es que aquellos son muy locos, y los otros dicen, no, es que aquellos están muertos. Y no se tratan entre sí. Mira, los judíos despreciaban a los samaritanos, hermanos, porque había una separación histórica y religiosa entre ambos. Los samaritanos sostenían que el lugar correcto para la adoración era el monte Gerizim, mientras que los judíos afirmaban que el lugar legítimo era Jerusalén. Y esa diferencia, hermano, no era pequeña porque tocaba mucho la identidad del pueblo de Israel. Y había división entre ellos. ¿Sabes que los samaritanos tenían la Torá? Ellos solo tenían el Pentateuco. No creían en los profetas ni en los salmos, solamente el Pentateuco. De hecho, ellos en el monte Gerizim llegaron a levantar un templo y ellos allí rendían culto, tenían sacerdotes y ellos se consideraban el pueblo de Dios. Y eso era una afrenta muy grande para ellos. Sabes que en cierta ocasión a Jesús no lo recibieron en Samaria, no sé, creo que eso está en Lucas 8:58. No lo recibieron en Samaria, en una aldea samaritana. ¿Y sabes qué hicieron los apóstoles? Le querían dar fuego a la ciudad. No era celo santo, sino que dijeron, aquí es la oportunidad para acabarlos. Como les caían mal los samaritanos, ay, el celo los hizo, ay, los samaritanos no quisieron recibir a mi maestro. Démosle fuego a la ciudad. Qué celosos de Dios. Y sabes, hermano, que a veces nosotros también tomamos esa actitud. Sabes, hermano, que a veces el rencor se disfraza de indignación santa. Por eso Jesús les dijo, no, hombre, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, vine a ganarlas.
Judíos y samaritanos, hermanos, no solo estaban divididos por raza, sino por una profunda rivalidad religiosa. ¿Y sabes cuál era la rivalidad que había? El lugar correcto para la adoración. El amor de Cristo, hermano, nunca se va a detener por barreras impuestas por los hombres. ¿Y sabes que estos pleitos, hermanos, se siguen dando dentro de la iglesia? Que los del norte dicen que solo ellos saben adorar y los del sur no. Y no, que la adoración que a Dios le gusta son las tranquilitas, dice uno. Ay, no, dice el otro, esos no adoran bien porque parecen, a mí me gustan las movidas. Y el otro, no, que a mí me gustan los corridos cristianos, dice él. Esos me bendicen. Hermano, y yo no te voy a decir cuál es la música que a Dios le agrada, cuál es la que no, ¿verdad? Porque sería meterme en un conflicto que no nos va a bendecir, ni nos va a edificar. Usted adore a Dios, hermano, de la manera que usted considera que Él recibe su adoración. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Sabe que ella viene y le dice a Jesús, si judíos y samaritanos no se llevan, hermano? Ella sabe que vino por agua y Cristo, hermano, a mí me gusta esa frase. Ella vino por agua y Cristo vino por ella. Así como un día vino por ti y vino por mí. Y aquí, hermano, Cristo va a romper varias barreras impuestas por los hombres. Un judío con una samaritana. Un hombre hablando. ¿Sabes que eso no lo hacían ellos? Un hombre hablando con una mujer. Un rabí jamás se iba a detener a hablar con una mujer. No, porque era indignante, decían ellos. Y la mujer, hermano, cuando Jesús se acerca a pedirle agua, me gusta mucho la pregunta. Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque ella sabe que no se llevan bien entre ellos. Pero la gracia de Dios, hermano, está por encima de los prejuicios levantados por el hombre. Y todavía, hermano, en este tiempo hay creyentes que deciden con quién hablar y con quién no. A mí no me cabe en el corazón, a mí, en mi opinión personal, que hay hermanos dentro de la iglesia que se caigan mal. Si son hermanos en la fe. O sea, ¿cómo adoras? ¿Cómo oras cuando vas a orar? ¿Cómo puedo yo orar si Tony me cae mal? O sea, mi hermano, la Biblia es clara, brother. Pero a veces tomamos esas actitudes. A veces, hermano, nos incomoda, hermano, hablar con el que está roto, con el que está distinto o con aquel que viene de Samaria, el lugar que no es de nuestro agrado. Pero cuando Cristo, hermano, se acerca, el prejuicio se va a romper. Y mira lo que le dice en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús le va a elevar la conversación a esta mujer, hermano. Porque sabes, hermano, que muchas veces, hermano, donde nosotros vemos raza, vemos región, vemos estatus, vemos reputación, hermano. ¿Sabes qué es lo que ve Jesús? Un alma. Una oveja perdida, descarriada. Ve necesidad en esa mujer. Y esto nos lleva, hermano, a que nosotros nunca, hermano, etiquetemos a una persona por su apariencia. Porque Dios no nos mandó a eso. Y le dijo la mujer, mira, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y mira la pregunta. Esta es una pregunta sarcástica. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Esa pregunta es con un sarcasmo. Porque si Jesús le decía que él es mayor que Jacob, entonces lo tilda de hereje. ¿Sabes que muchas veces los fariseos le decían, ¿tú te crees más que Abraham? Y Jesús le decía, de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Uy, cogieron piedras para apedrearlo.
Y porque se estaba poniendo en un lugar de un hereje arriba de un patriarca, según el entendimiento de ellos. Y esa pregunta, hermano, que la mujer le dice que si es más que Jacob, o sea, ¿tú qué te has creído? Le dice que eres más que nuestro padre Jacob. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Sabes qué le está queriendo decir Jesús a ella? Tú tienes un problema que no se resuelve con este pozo. Sí. Tú tienes un problema y tu problema no lo resuelve esta agua. ¿Sabes qué? La mujer, Jesús le habla de algo espiritual y ella está pensando en el agua. Lo que no quiere es venir otra vez a sacar agua. Pero la lógica muchas veces, hermano, nos hace también a nosotros pensar igual que ella. ¿Cómo va a sacar el agua si no trae no trae balde? ¿Cómo dicen en México, hermano? No trae cubeta. No trae cubeta, ¿cómo la vas a sacar? Sin herramienta no hay agua, dice la mujer. Luego le apela a la tradición, le dice: Jacob nos dio este pozo, porque Jacob era la autoridad máxima para ella. Pero Jesús, hermano, le va a introducir a ella en algo muy nuevo, que solo puede medirlo con lo que ya conoce. Mira, a veces, hermano, nosotros queremos entender a Dios también dentro de la lógica, igual que esta mujer. Ahora hablaba con mi esposa y me hizo una pregunta que me ha dejado pensativo, brother. No me ha dicho que se va a ir de la casa, como dijo, no. Sino que, ¿sabes qué me dijo? Me dice: oye, te quiero hacerte una pregunta. A ver, sí, dime, le digo. ¿Por qué? Me dice, antes, cuando llegamos a este país, que decidimos salir de nuestro país, me dice, dijimos, nos vamos y nos venimos a la aventura. Dejamos todo allá y nos aventamos y nos venimos. Y no teníamos a Cristo. ¿Y por qué ahora que tenemos a Cristo, dice, nos la pensamos demasiado para movernos? Y yo le digo yo, eso está bueno para una predicación, le dije. Dije yo, ¿es cierto? ¿Es cierto? Cuando me vine de allá, yo era un hombre sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y lo dejé todo y me vine. Y ahora yo le digo al Señor: Señor, donde tú me quieras mandar, yo iré. Y dame tu gracia. Porque si Él me manda, Él me va a sostener. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Sabe que el agua que Jesús tiene, hermana, tiene 3 características? Mira, le dice, es la característica de satisfacer permanentemente. Le dice, el que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Eso no significa, hermano, que usted nunca va a tener necesidades, sino que significa que es el agua que Jesús da, sacia el alma. Y es una fuente interna que será en nosotros, hermano, y en todo aquel que lo recibe, que ya no va a depender de venir a un pozo natural, sino que será una fuente en su interior, porque Jesús está hablando del Espíritu Santo. Y esa agua, hermano, que Jesús le ofrece a esta mujer, es el agua, hermano, que da vida eterna. Le dice en el verso 15, Señor, dame esa agua, porque aún sigue pensando ella en el cántaro del mediodía. No lo entiende todo, pero sabe que algo se prendió en ella, porque le dice, ¿verdad?, que hay un agua mejor, y ella le dice, yo quiero de esa agua. Y ese es el primer paso de la fe, cuando uno dice, yo quiero. Yo quiero. A veces, hermano, no necesitamos entender teología para pedirle al Señor. ¿Sabes qué es lo que uno necesita tener? La necesidad de Él. La necesidad de Él. Y aquí hay una aplicación, hermano, y un principio bien interesante para nosotros. Mira, ¿sabes que muchas veces también nosotros tenemos esos pozos?
¿Sabes cuáles son los pozos que nosotros tenemos? Porque a veces, hermano, tenemos cosas buenas que Dios mismo nos ha dado, pero que no fueron diseñadas para quitarnos la sed del alma. Porque el pozo, hermano, puede ser el ministerio, puede ser tu trabajo, tu reputación, tu carrera. Aquello a lo que vas siempre en busca de la satisfacción y al final estamos iguales. Y es bueno preguntarnos, hermano, ¿a qué es aquello a lo que vuelvo una y otra vez esperando que esta vez me llene? Si tienes que volver todo el tiempo buscando satisfacción, hermano, eso es un pozo, como el de la mujer samaritana. Si te deja lleno desde adentro, entonces es Cristo el único que puede satisfacer nuestros vacíos y nuestros anhelos. A mí me llama mucho la atención porque Jesús, antes de hablarle de la adoración, le habla de esa agua que solamente Él da, hermano. Porque la mujer le pide razones equivocadas. Y me llama mucho la atención porque Jesús va a tocar una historia en ella que vamos a ser cuidadosos. Yo no quiero leer ni pensar más allá de lo que el texto dice. Porque mira lo que le dice Jesús. Ok, ¿quieres del agua que yo te doy? Ok, pero primero necesitamos arreglar algunos asuntos. Hace algo, hermano, que solamente Jesús puede hacer. Y tocar la parte más dolorosa, tal vez, de la historia de ella. Le dice Jesús a la mujer, bueno, yo te doy de esta agua, pero antes tenemos que hablar de un asuntito. De un pendientito que tienes por ahí. ¿Alguna vez el Señor te ha hablado así? Te ha dicho, mira, antes de que hagas eso, antes de que te duermas, necesitamos hablar. Porque hoy le hablaste muy feo a tu esposa. Hoy hiciste esto y necesitamos hablar. Tienes este pendientito. Necesitamos aclarar esta cosa. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Reprendemos al diablo. O nos hacemos los locos. Ay, no, ¿qué? Ay, te haces como que la Virgen te habla. Y como que no escuchamos. Y eso va a hacer Jesús con esta mujer, hermano. Le va a exponer ciertas cosas para que mostrarle a ella que no hay nada que Jesús no conozca de nosotros. Y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice. Y aquí el Señor va a tocar la historia de ella y muy con cuidado. Y este es el momento, hermano, donde muchos predicadores, yo no me estoy poniendo que yo descubrí el agua tibia, pero yo quiero ser cuidadoso, porque muchos yo he escuchado que han sido más duros con esta mujer que lo que Cristo fue con ella. Porque toman este versículo, hermano, y convierten a la mujer en una caricatura moral. La tildan, hermano. Mire, yo he escuchado que dicen que ella era una mujer vacía en su corazón. Vacía, claro, sí lo era porque no tenía a Cristo. Vacía y que quería llenar sus vacíos coleccionando maridos. No dice eso el texto. No lo dice. Eso lo pensamos nosotros. Pero Jesús, hermano, no la va a tratar como la tratamos muchas veces nosotros. Sí, claro, había en esta mujer una historia rota de muchas relaciones. Había desorden. Había una verdad que necesitaba salir a la luz. Pero hermano, yo no puedo ir más allá de lo que Jesús le dice. Porque Jesús nunca la llamó adúltera. No le dijo nada. Ni pecadora, ni fue y le dijo arrepiéntete de tu maldad. Ni fue y le dijo vete y no peques más. No se lo dice. Al menos que el texto lo registre. No sabemos en realidad, hermano, porque el texto no nos da permiso para afirmar todo lo que a veces se dice de esta mujer.
¿Sabe que cuando alguno escucha a la mujer samaritana, ¿en qué piensa primero? En una mujer tremenda. Pero no sabemos toda la historia de ella. No la sabemos. No sabemos cuánto dolor había en el corazón de ella. Eso no lo sabemos nosotros. No sabemos cuánto rechazo había en ella. No sabemos, hermano, cuánto de esa ruina vino también, escúchame bien, por hombres que fallaron. Porque qué tal si esta mujer, esos hombres que tuvo, yo quiero pensarlo allí, ¿qué tal si le tocó una sabandija, una limaña, una culebra ponzoñosa? Y pues no, ¿y qué tal si fue? No lo sabemos, hermano. No sabemos. ¿Sabes que solamente el hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer? La mujer no podía tomar esa decisión. Esa decisión la tomaba el hombre. ¿Y sabes cómo enseñaban las escuelas teológicas de aquel tiempo? Si tú vas a la historia, habían dos escuelas teológicas, la de Shammai y la de Hillel. Una de ellas enseñaba que tú podías divorciarte de tu mujer por cualquier cosa. Entonces la gente, hermano, por cualquier cosita, le daban carta de divorcio a la mujer y muchas veces porque ya habían echado el ojo en otro lado. No sé, somos bien tremendos. ¿Sabes, hermano? No sabemos el por qué estos 5 hombres le habían extendido carta de divorcio. No lo sabemos si se habían muerto, no sabemos. El texto no dice que fue por adulterio, porque también si hubiese sido por un caso de adulterio fuerte, esa mujer tenían que apedrearla. Es posible, hermanos, que varios de todos esos matrimonios hayan terminado por un divorcio formal y no por adulterio demostrado. Pero como el texto no lo especifica, ni una cosa ni la otra, no debemos ir más allá de lo que Jesús le dice. En la Torá, hermanos, se conocía tanto que la carta de divorcio, habían penas severas en algunos pecados sexuales, pero en Juan 4 no nos dice cuál fue la causa exacta de la ruptura de las relaciones de ella. Por eso debemos enseñarlo con humildad. Había una vida quebrada. Había una mujer que tenía necesidad. Pero nosotros no tenemos derecho a llenar los silencios que el texto tiene con ideas de nosotros. Y voy a detenerme un poquito para hablarle a los varones. Porque sabes también, hermano, que muchas veces nosotros hemos mirado a la samaritana y hemos pensado, qué mujercita más terrible. Pero casi nunca nos preguntamos, oye, ¿cómo habrán sido los hombres que ella tuvo? ¿Cómo habrán sido? No lo sabemos. Y eso es bien importante, hermano, porque sabes, hermano, que hay hombres que van arruinando vidas en su caminar. Hay hombres que usan y luego dejan, luego desechan. Hay hombres que prometen, hieren y luego abandonan. Y muchas veces cristianos. Yo hasta ahorita, hermano, yo nunca he visto una pareja que se case que cuando el pastor le pregunta, prometes amarla, respetarla en la salud, en la pobreza, nadie dice que no. Pero en las primeras de cambio andamos queriendo botar el matrimonio. Hermano, y la promesa es delante de Dios. El divorcio no existe en el cristianismo, no existe. Pero a veces nosotros queremos andar buscándole 3 pies al gato. ¿Sabes que un día me dice un varón que se iba a casar? Es cristiano él. Me dice que se iba a casar y le digo yo, sería bueno que tomara charlas matrimoniales, prematrimoniales. Me dice, ¿para qué? Le digo, no, pues para que te expliquen qué es el matrimonio y tú sepas, porque muchas veces pensamos que casarnos es andar en calzones detrás de la mujer en la casa. Y el matrimonio es más que eso. El matrimonio es una responsabilidad, un compromiso muy grande delante de Dios. Y me dice él, no, pues si no funciona, me dijo, pues la dejo y me agarro otra. Y digo yo, no, pues estás en algo, le digo. ¿Vas bien? Le digo, no, hey varón, le digo, el matrimonio no es desechable, no es made in China, man.
Pero muchas veces tomamos esas actitudes. Y hay hombres, hermanos, que prometen y no cumplen. Hay hombres que rompen emocionalmente a otros y después se lavan las manos. Desde que se inventó el perdón, dicen por ahí, te meten un fregadazo. Y ay, discúlpeme, pero mira, hombre de Dios, es bueno preguntarnos a veces quién nos hirió a nosotros, pero también es bueno preguntarnos a quién hemos herido. ¿Qué marca hemos dejado en otras personas? Si hemos sido refugio o hemos sido ruina para los que han estado alrededor de nosotros. Y antes de juzgar las grietas de otra persona, es bueno preguntarnos, hermano, si alguna vez yo he dado golpes, si alguna vez yo he lastimado, si alguna vez yo he dejado una mala marca en una persona. Claro, hablando de la mujer, no estamos diciendo que ella no tenía responsabilidad, porque pues tampoco el texto lo dice. Pero sí había una verdad que Cristo saca a la luz. Tampoco le vamos a echar toda la culpa a ella, porque como no sabemos los detalles de la historia. Pero si Jesús no la aplasta, hermano, sí la confronta, y la confronta con mucha dignidad. Le pone el dedo en la llaga. Pero no lo hace para destruir, lo hace para sanar. ¿Sabe cómo a veces nosotros confrontamos el pecado? Arrepentite, como dice aquel Señor. Vas a llevar fuego. Ya se fue al infierno. A veces no tenemos misericordia, hermano. ¿Sabes que un buen médico, cuando toca una herida, puede causar un dolor momentáneo, pero no lo hace para empeorarla, sino para sanarla? Y así trata Cristo el alma cuando está rota. Así nos trata, hermano. Cuando la verdad toca el corazón, el ser humano a veces se esconde como lo hace la mujer. Porque Cristo le tocó sus fallas y ella se le puso religiosa. Como a veces nos ponemos nosotros. Le dice la mujer en el verso 19, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le cambia el tema hacia la religión. Porque sabes que muchas veces, hermano, usamos tantos prejuicios, tantos pretextos nosotros cuando nos encontramos frente a la palabra. Cuando la palabra confronta muchas veces nuestras malas actitudes, comenzamos muchas veces a echarle la culpa a otro. No, pero es que mi esposa sí, es que mi esposa ya, es que en mi trabajo. Y a veces hacemos lo mismo, hermano. En vez de ceder a la palabra, le dicen en el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dicen en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, le dice, viene de los judíos. ¿Qué quiso decirle Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. Mira, como te dije al principio, los samaritanos tenían su propio templo. Su adoración estaba incompleta porque su revelación estaba incompleta. Tenían un templo en el monte Gerizim y un sistema de sacrificios. Adoraban a Dios, hermano, pero con un conocimiento parcial, limitado y mezclado con tradiciones. Le dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús identificándose con los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Las promesas fueron hechas a Abraham, hermano, a Isaac y a Jacob, y la ley vino por Moisés. Y de allí desciende el Cristo. Le dice en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Mira, este pasaje, hermano, sabes que muchas veces es utilizado para enseñar que si Dios busca verdaderos adoradores, es porque dicen hay falsos adoradores. Pero el texto no dice eso. No es ese el sentido del texto. Cuando Él le dice verdaderos adoradores, significa, hermano, algo auténtico, algo real, algo que cumple con el propósito de Dios.
El texto no está enseñando que hay, haciendo un contraste en de que hay adoradores genuinos y adoradores que no son genuinos. Ese no es el sentido del texto. Porque la mujer le está preguntando por la ubicación. Si es en el monte Gerizim o en Jerusalén. Y Jesús le dice que no es ni en este monte ni en Jerusalén. Y le define el nuevo estándar, brother. En espíritu y en verdad. Jesús nunca le dice a la mujer, ustedes son falsos adoradores. Sino que lo que Jesús usa verdaderos, porque viene un cambio de sistema, viene un cambio en la adoración, hermano. En el antiguo pacto, sí, la adoración estaba ligada al templo, pero ¿sabes qué dice? ¿Qué dice? ¿Has leído el sign que está allá afuera? Dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Ah, pero ellos lo limitaban. Lo limitaban. No, ustedes no pueden entrar hasta aquí. Había divisiones. Había un lugar para uno, a las mujeres hasta allá, porque muy escandalosas son. Y habían divisiones para adorar. Cuando dice la palabra que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No, pues los samaritanos no pueden venir aquí. No, nosotros los evitamos. Y es muy delicado cuando usamos este versículo para señalar que hay gente falsa, que hay adoradores falsos. Y a veces convertimos el texto en un látigo y Jesús nunca lo está haciendo de esa manera, sino para hacer una invitación. ¿Qué le quiso decir con en espíritu y en verdad? Que venía un tiempo, hermano, en que ya no era fundamental el lugar para adorar. Porque en la era en la que tú y yo vivimos, hermano, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Tú no necesitas ir a un lugar para adorarlo. Tú no necesitas ir hasta Jerusalén o ir. Bueno, hay hermanos que van, que si no se bautizan en el Jordán, dicen que no vale el bautismo. Y a veces también caemos en esas actitudes y en espíritu y en verdad, hermano. Es que ahora no hay barreras para la adoración, hermano. Tú puedes adorar a Dios donde quiera que tú te encuentres, porque allí donde tú andas, allí está Dios contigo, porque Él mora en ti. Y como sea, hermano. Ya no es que así, porque mira, hermano, es que nosotros somos, híjole, hermano. Bueno, tal vez nosotros no, pero el hombre, hermano, ¿cómo les gusta establecer reglamentos, hermano? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Te acuerdas cuando hablamos del bautismo? El pastor Bobby cuando predicó dijo, ¿cómo hacemos? Nos gusta hacer difícil el evangelio. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, le dice, es necesario que adoren. Dios es espíritu, hermano. Y sabes, hermano, que si Dios es espíritu, si Dios no es materia, si Dios no está limitado a un cuerpo, a un templo, ni a un monte, nosotros no podemos encerrarlo en un lugar. Dios no es un viejito con barba tampoco. Dios es espíritu. Dios es espíritu, hermano. Dios tampoco está sentado en una silla, como a veces nos lo figura la religión tradicional. Dios es espíritu. Por lo tanto, hermano, la adoración no está sujeta a un lugar en específico, ni a un método, ni a un modo. Mire, hermano, sabe que a veces, hermano, mire, nosotros conocimos una vez unos hermanos, que está bien, hermano. Si usted cree, hermano, que cuando usted escucha el piano es el instrumento que le gusta para adorar, perfecto, brother. Pero no me lo quiere imponer a mí. Porque yo y usted somos distintos, somos diferentes. A veces caemos, como le decía en principio, no es que las alabanzas, las tranquilitas son las que lo conectan a Dios con uno. El reggaetón cristiano, a mí no me gusta el reggaetón cristiano, pero hay quienes les gusta. Tampoco puedo decir eso es del diablo. Hermano, a veces somos bien tremendos. La batería es del diablo, hermano. No, es de la iglesia, hermano. Ellos la compraron. Es un instrumento. Voy a brincarme hasta el verso 25. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, le dice, nos declarará todas las cosas. Y fíjate lo que hace en el 26. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mira,
Jesús rompiendo todas las barreras. ¿Sabes que ella fue la primera persona a la que Jesús se le reveló como quién era él? ¿Te acuerdas que habló con el maestro de Israel? Y nunca le dijo yo soy el Mesías. Pero a ella, cuando el Mesías venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Eso fue poderoso, hermano. A una mujer. Hermano, le dice el 27. Mira lo que pasa. Yo me gozaba con este pasaje. Dice, en esto, hermano, vinieron sus discípulos y se maravillaron, dice, de que hablaba con una mujer. ¿Te imaginas a los discípulos? Oye, Juan y Pedro, ¿ya viste al Señor hablando con una mujer? Y samaritana. Si nosotros no podemos, o sea, fíjate Jesús, qué enseñanza, brother. Para los discípulos, para sus estudiantes. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. No, pues ¿cómo se iban a atrever a preguntarle? No, les metí su regañada. Ya les había dicho, ustedes ¿por qué quieren quemar un pueblo samaritano? Ustedes saben de qué espíritu son. Entonces dice que la mujer en el verso 28 dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué hermoso, hermano. Es los samaritanos recibiendo el testimonio de esta mujer que era menospreciada por los judíos. Y muchas veces por nosotros. Porque sabes, hermano, esta mujer lo dejó todo, brother. Porque cuando alguien encuentra la verdad en Cristo, cambian tus prioridades. Cuando Él es el centro, dice el verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y eso es bien importante, hermano. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos a una persona en necesidad? ¿Cómo la vemos? Debemos de verlas, hermano, como Jesús nos vio a nosotros, perdidos, sin fe, sin esperanza. Debemos de ver, hermano, como Jesús ve a las personas. Ver que cuando veamos a alguien, hermano, antes de etiquetarlo, veamos un alma que necesita conocer a Cristo. Dice el verso 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hermano, hablando de los profetas, ¿trabajaría usted, hermano, y me permitiría a mí cobrar su cheque? Sí, hermano, amén, gloria a Dios, hermano. Mira, hermano, los profetas, hermano, anhelaron ver o tener, hermano, lo que nosotros tenemos. Juan el Bautista, cuando va a Jesús, le dice, tú vienes a que yo te bautice si yo necesito ser bautizado por ti. Bautizado con el Espíritu Santo, obviamente. Eso necesita. Y tú y yo, hermano, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo el día que creímos. Dice el verso 39, y mira qué poderoso, hermano. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Aleluya, hermano. Se quedó con lo que nadie quería cruzarse, con los menospreciados, con todos aquellos que eran tachados, que eran etiquetados, hermano. Allí se quedó el Señor 2 días con ellos. Qué hermoso, hermano. Y creyeron mucho más, dice, por la palabra de Él.
Wow, hermano, gloria a Dios. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, dice, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Aleluya, hermano. Qué poderoso. Mejor ellos creyeron y no su pueblo. Wow, hermano. Cristo, hermano, no vino a confirmar nuestros prejuicios, vino a salvar pecadores sin importar raza, credo, color, hermano, y religión. Porque Él no hace acepción de personas. El capítulo 4 de Juan, hermano, no es solo la historia de una mujer. Es la historia del Cristo que cruza las fronteras, del Cristo y su gracia que derriba los muros. Es una verdad que confronta sin humillar. Una adoración que supera los lugares, la geografía, y una misión que le dice a la iglesia: alzad vuestros ojos y mirad que los campos están listos para la cosecha. Y hoy la pregunta no es solo ¿qué hizo aquella mujer?, sino para que tú y yo nos preguntemos: ¿qué prejuicios cargo yo a veces? ¿A quién he despreciado? ¿He hablado con dureza de los que están rotos? ¿Me parezco más a Cristo o al corazón prejuicioso del tiempo en el que Él caminó en Samaria? Eso es bien importante. Dios nos llama, hermano, a no establecer barreras ni prejuicios sobre las personas. Que yo solo le hablo a los salvadoreños. No, yo con los de Costa Rica no me llevo, hermano. No. Hermano, en Cristo ya no hay fronteras, hermano. Ya no hay gentilicios. Claro, cada uno tenemos un país de origen, pero en Cristo todos somos uno, hermano. Y somos hermanos, dice la Escritura, hermano. Somos hermanos. ¿Qué te parece si oramos y le agradecemos al Señor por esta impresionante historia, hermano? Y le agradecemos al Señor porque Él es bueno. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, mi Dios, que tu gracia va más allá de cualquier frontera, de cualquier prejuicio. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, mi Señor, a través de esta historia, que tú no reduces a nadie, Señor, ni que tampoco estableces etiquetas, mi Señor, por la vida o por conducta que las personas muchas veces tienen, Señor. Perdónanos, Señor, si alguna vez hemos obrado con prejuicios sobre alguien, si hemos establecido etiquetas, mi Señor. Perdónanos, mi Señor, si en alguna ocasión hemos menospreciado a alguien o lo hemos hecho sentir mal. Ayúdanos, mi Señor, y danos sabiduría para saber conducirnos en este tiempo, que seamos una iglesia sana, una iglesia humilde, que muestre compasión, que sea llena de tu palabra, llena de tu amor y llena de tu espíritu, mi Señor, para que aprendamos a ver, a alzar nuestros ojos y ver que los campos están listos para la cosecha, Señor. Y que mientras tú no vienes, mi Señor, nosotros como iglesia tenemos un trabajo que hacer, Señor, y es ir y llevar este mensaje que trae esperanza, este mensaje de fe, Señor, que es tu evangelio, a aquellos, mi Señor, que no te conocen, y de ayudar, mi Señor, a aquellos que por cualquier circunstancia se han apartado de tus caminos. Ayúdanos, mi Señor, y danos sabiduría, Padre, para ser de bendición, Señor, a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Hermano, déjeme paro.